Feliz día, Honduras. El problema gravísimo de los hospitales del país es un asunto que nos interesa a todos. Desde los medios de comunicación queremos aportar a un análisis sensato, inteligente, tranquilo, para poder ver este problema en toda su dimensión. Queremos aportar esta mañana la visión de dos tipos de trabajadores que todos los días están ahí, a los que no puede nadie venir a contarles una historia, un cuento, porque ellos la viven en carne propia. Son profesionales de la salud. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la Medicina, Hospitales y Similares, don Miguel Ángel Mejía, y la presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, doña Ela Márquez, nos hacen el honor de acompañarnos esta mañana en el foro de TV Azteca. Doña Ela, es un gusto recibirle esta mañana. Bueno, el gusto es mío y agradecerle la oportunidad de poder compartir con el pueblo hondureño nuestra historia. Muchísimas gracias. Don Miguel Ángel Mejía, es un gusto recibirle aquí. No, el gusto efectivamente es mío. Estar en un medio de comunicación tan prestigioso como TV Azteca y a la vez estar con un periodista de la estatura moral de usted, como es Ángel Darío Vanegas. Muchísimas gracias. Un símbolo en el periodismo hondureño. Muchísimas gracias. Y principalmente en el ámbito de la caricatura. Muchas gracias. ¿Quieren un cafecito? ¿Les apetece? Claro que sí. ¿Sí? Sí, por supuesto. Una tacita de café, Sí. se la serviremos en instantes. ¿Cómo le gusta el café? Así como debe ser el café. Caliente como los infiernos, negro como la noche y amargo como el olvido. Lo último. Lo último, amargo como el olvido. El olvido es amargo. El olvido es amarguísimo. En breve se lo servimos. Hablemos de lo que ustedes viven todos los días. Se lo voy a plantear en una imagen. Son las 7 de la mañana. Han ido a visitar ustedes el hospital entero, donde han dedicado buena parte de su vida. Si el hospital fuera un paciente, ¿cómo está? Está en cuidados intensivos. Un paciente que está en cuidados intensivos es un paciente que está entre la vida y la muerte, ¿verdad? Un paciente en cuidados intensivos es un paciente que está crónicamente enfermo, que depende de máquinas, que depende del cuidado de los profesionales de la salud. Sí. Así de difícil está y creo yo que el sistema de salud público de Honduras está en cuidados intensivos. ¿Y el presidente del Citramedis cómo lo ve? Un panorama bastante crítico en el sistema sanitario del país. Y se lo decimos con propiedad porque nosotros tenemos jurisdicción nacional. Nosotros nuestro sindicato se extiende hasta la zona de la Mosquitia, Islas de la Bahía. En cualquier latitud del país hay un Citramedis. Y hay un trabajador de salud, obviamente. Claro. Y nosotros recorremos bastante el país y la situación, también tenemos órganos de base diseminados a nivel nacional que nos informan diariamente de qué es lo que está aconteciendo y según tenemos entendido la situación es generalizada. Los medios de comunicación, pues en verdad, pues como es lógico, se enfocan más en la capital, en las calamidades que existen en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, Hospital Escuela, Hospital San Felipe, la problemática que está en la red de los centros de salud aquí en la región metropolitana, pero cuando se recorre el país, las circunstancias en el interior son iguales o peores que la capital. ¿Qué es lo que agravan la situación, don Miguel? Mire, nosotros a nuestro criterio, nosotros siempre le hemos manifestado a las autoridades de turno, porque mire, también debemos de reconocer una cosa, la crisis sanitaria no viene de ahorita. Eso debemos de ser objetivos en el enfoque, es histórico. Y esto ha venido en detrimento, cada vez profundizándose más. Yo creo que ahorita ya estamos tocando fondo. Pero mire, nosotros creemos que aquí hay tres factores que están corroyendo enormemente el sistema sanitario del país. ¿Cuáles son? Uno, la corrupción que ha imperado a través de la historia. El otro es el exceso de sectarismo político.
Creemos que un sistema sanitario nunca debe ser politizado. Y desgraciadamente aquí las decisiones políticas se imponen a las decisiones técnicas y profesionales. ¿Y el tercero? Y el tercero es que nunca se le ha dado el presupuesto adecuado a la Secretaría de Salud. Los estándares que nos demanda la OMS nos dice que debe ser el 6% del Producto Interno Bruto. Y ahorita apenas hemos llegado al 3.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, el Estado hondureño tiene un gran déficit o una gran deuda con el pueblo hondureño en el tema sanitario. De acuerdo con eso. Doña Ela, ¿usted cuál cree que son las causales de esa patología que hemos descrito? Estoy muy de acuerdo con Miguel. Sin embargo, desde la óptica de nosotras, las profesionales de enfermería, miramos que la Secretaría de Salud, ¿verdad?, que es el ente rector de la salud de este país, no puede seguir siendo visto desde la óptica de un profesional. En este caso, pues, es tradicional en Honduras que el ministro de Salud sea un médico, y eso no es malo. Sin embargo, dentro del staff de colaboradores del ministro de Salud no participamos las enfermeras que tenemos esa visión holística del cuidado. No participan los odontólogos que tienen esa visión del cuidado de la salud oral. Y cada una de las profesiones tenemos una visión distinta. Estamos viendo la salud pública a través de la visión de un médico. Y si recordamos en la historia, los dos ministros de salud que han sido diferentes a la profesión médica han sido fuertemente criticados, pero no han sido analizados desde qué se han hecho. Y acá, este concepto que estoy presentando, nosotros como profesionales de la enfermería consideramos que la salud pública debe de ser vista desde todas las perspectivas de los profesionales que estamos participando en el desarrollo de esa atención, porque cada uno de nosotros tiene una visión diferente. Si revisa usted el sistema de salud público, las enfermeras profesionales somos las jefas, tenemos jefaturas dentro de lo que es la administración de los hospitales. Gerenciamos el hospital desde la dirección de enfermería, gerenciamos las salas desde lo que es una jefatura de una sala y así sucesivamente. Entonces, esa visión administrativa es vista desde nuestra óptica de la gestión del cuidado de las personas. ¿Qué cambios ha habido en estos últimos 15 meses en el sistema sanitario nacional? Vamos peor. ¿Por qué? Porque en los últimos 15 meses hemos visto esa injerencia de grupos políticos más incisiva. Si nos preguntan las enfermeras, nos sentimos perseguidas, nos sentimos acosadas, no se nos permite expresar las carencias que estamos viviendo. Y ha habido un evento en los últimos días que como que nos ha marcado aún más, y es el hecho de las tomas que hubo en el Alonso Suazo, en donde nuestras compañeras de trabajo han informado a nuestro colegio que sus espacios de trabajo, sus oficinas, sus escritorios, sus lockers fueron saqueados y fueron sustraídos de ellos cosas personales. Inclusive han denunciado que se sustrajeron registros de pacientes y esas cosas no las habíamos visto. Entonces, miramos que estamos institucionalizando la violencia. ¿Quién las acosa, quién las amenaza y quién les imposibilita hablar? El mismo sistema de salud, porque nos estamos viendo como que el que denuncia quiere desestabilizar el Estado de Honduras. Y no es eso. Realmente nosotros tenemos autoridades, y en este caso pues Honduras
tiene la primer mujer presidenta. Todos los hondureños que amamos nuestro país estamos trabajando en pro de que la presidenta cumpla todo su plan de gobierno, pero para poder lograr ese plan de gobierno se nos tiene que proveer de las herramientas necesarias para poder alcanzar y poder brindar esa atención con calidad que el pueblo hondureño merece. De acuerdo, don Miguel Ángel, y el Citramedis, ¿cómo ve el desenvolvimiento del sistema sanitario en estos últimos 15 meses? ¿Aprecian ustedes cambios positivos? Bueno, sí, estamos hablando de cambios positivos. Mire, nosotros cuando este nuevo gobierno entró al poder de la nación, nosotros le presentamos un pliego de 100 puntos que podía aplicar de forma de emergencia para rescatar el sistema sanitario de salud. ¿A quién? Se lo presentamos a una comisión de transición que hubo en ese momento. Me acuerdo que lo hicimos en el Stivis, en una reunión que sostuvimos ahí incluso estuvo el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales en ese momento. Le presentamos también un anteproyecto de ley que ya lo hemos socializado con algún partido, con 2 partidos políticos del país y que han estado de acuerdo, un anteproyecto de ley o un borrador de anteproyecto de ley del Sistema Nacional de Salud. ¿Y ha habido cambios? Lo que le quiero manifestar es que, mire, ninguno de esos puntos, de esos 100 puntos que nosotros presentamos, ninguno fue aplicado. Y a la propuesta que nosotros le hicimos, que es una propuesta antiprivatizadora, que es una propuesta incluyente para el pueblo hondureño, que es solidaria, que hace justicia en el tema de salud, no se le ha querido dar curso. Porque tiene que pasar por el CES, que es el Consejo Económico y Social, donde convergen los 3 sectores productivos del país, que es la empresa privada, el gobierno y los trabajadores, pero ese también ha estado desarticulado. Hasta hace poco lo volvieron a reactivar. Claro. Entonces, y eso ha imposibilitado que incluso ya hablamos nosotros con la cúpula del COET, y ya le hicimos ver que el proyecto de ley que nosotros estamos presentando no tiene nada que atente contra la libre empresa. Al contrario, creemos que es respetuoso de que la empresa privada siga otorgando servicios de salud. Lo que le quiero decir que cambios positivos, mire, cambios positivos hemos visto en el sentido que se nos ha anunciado 8 hospitales nuevos, que se van a construir 8 hospitales nuevos, lo cual lo vemos positivo, porque tampoco podemos ser tan cerrados en decir que no está bien. Está bien. Yo personalmente tendría que verlos, porque creo que el tiempo también va premiando, ¿va? Este gobierno ya casi está entrando ya en su etapa media de gestión. Siga explicándonos para que todos entendamos cómo están los hospitales ahí adentro. Respóndame de manera concreta. ¿Cuál es la principal carencia? Es que no hay una principal carencia. Mire, ahorita hay carencia de medicamentos. Ajá. Eso no es... mire, y a la parte oficial no le gusta que se diga esto. Le dicen que son sandeces, que es que se quiere desestabilizar al gobierno. No se preocupe por lo que digan. Responda a mis preguntas. Pero es que estamos hablando ¿Cuáles son las principales carencias? Medicamentos, insumos, material médico quirúrgico, falta de equipo médico. Y eso se lo decimos con toda propiedad, ¿va? Y ustedes, señor, presidente de un sindicato poderoso, ¿se lo plantean a los administradores, a los directores de los hospitales, a los jefes de las regionales, a los burócratas, a todo ese entarimado de funcionarios que hay en el sistema por encima de los trabajadores de todos los días? Claro que se le plantea, y se le ha planteado el mismo ministro de Salud. Yo creo, mire, el ministro de Salud tampoco lo vamos a descalificar. Yo creo que es un funcionario competente, pero yo creo que él se ha tardado en hacer cambios. Ahorita tiene una serie de administradores y de jefes de personal en diferentes instituciones que no están dando el ancho.
¿Qué es no dar el ancho? No dar el ancho es que son incompetentes. Lo mismo, él mismo lo ha planteado cuando ha reconocido que en el Instituto Nacional Cardiopulmonar lo que está fallando es la administración. Pero ahí lo que hicieron fue presionar a la directora para que renunciara. ¿Y quién lleva la administración? ¿No es el director? ¿A quién se refiere de manera concreta? Al administrador. ¿El administrador? Sí, el administrador. Pero la otra pregunta es, ¿quiénes ponen a los administradores? Ajá. Respóndame usted, ¿qué sabe? Bueno, ellos mismos, los políticos. ¿Y quién los pone? Doña Ela, ¿usted qué cree que es lo que está fallando en el sistema? ¿De qué se carece? Para empezar, ¿de qué se carece? De todo, de todo. Y esta es una situación que no es de este gobierno. Si usted revisa las estadísticas de nuestro país, tenemos un hospital escuela que fue fundado cuando la población de Honduras era de 3 millones. Ahora somos alrededor de 10. Y si revisamos todo el contexto de la apertura de nuevos hospitales, han sido pocos. Está el Hospital María, que es una fundación generada por la ex primera dama, pero en términos generales carecemos de todo. Inclusive le puedo dar cifras internacionales en donde la Organización Mundial de la Salud habla que se necesitan 25 enfermeras por cada 10,000 habitantes. ¿Sabe cuánto es la relación enfermera-paciente en Honduras? No, y seguramente me voy a poner a llorar con la cifra que usted me dé. 1.7 enfermeras por cada 25. Es decir, que una enfermera debe de atender 5,000 habitantes. De acuerdo. Eso le está diciendo a usted el panorama de la sobrecarga laboral. El déficit es brutal. Brutal. Además, dentro de todo este contexto del engranaje de la salud pública de Honduras, hay un 17% de hondureños que no tiene acceso a ningún servicio de salud. Es decir, no estamos llegando a toda la población que se requiere. Entonces, lo que decía Miguelito lo acepto también en el sentido que estamos a la espera de 8 hospitales nuevos. Pero ¿qué pasa con los que ya tenemos? Sí, tenemos mora quirúrgica para 3 años. ¿Por qué? Porque no hay suficientes hilos, no hay anestésicos, las máquinas están deterioradas y mire, es una situación que cada uno de nosotros está contando nuestra verdad. El ministro de Salud, cada vez que un grupo inicia asambleas informativas, como lo hicieron y lo manifestaron las compañeras del Instituto Cardiopulmonar, donde tuvieron que recurrir a romper toallas sanitarias de una donación que tenían para sustraer el algodón y brindar atención. Esas cosas están sucediendo. Eso es cierto, eso ocurrió. Es cierto. Rompieron una toalla sanitaria para extraer algodón. Exactamente. Y tuvieron que hacer uso de bolsas de supermercado porque no tenían guantes para manipular pacientes infectocontagiosos. Entonces, este contexto en el que nosotros estamos viviendo es caótico. ¿Por qué hicieron eso de la toalla sanitaria? Porque no había insumos, no había algodón. Y entonces, ayúdenme a encontrar la verdad. El señor secretario de Salud declaró en las últimas horas que la directora del Hospital Nacional Cardiopulmonar, que me parece, y yo no tengo por qué dudar, el mundo entero de la comunidad del sistema sanitario tiene una magnífica opinión de ella, porque dicen que además de ser una excelente profesional, es una maravillosa persona, y yo voy a unirme a ese criterio, que tenía algodón y que tenía todos esos implementos, pero no había comunicación con los que están todos los días en la sala y que lo necesitaban. ¿Eso es así? ¿Eso ocurre? Pues no le podré yo decir honestamente, pero no voy a poner en tela de duda de mis colegas, porque las enfermeras somos muy responsables. Y hay un concepto que entre las enfermeras manejamos. Hemos vivido a lo largo de nuestra historia profesional administrando la miseria
que tenemos en los hospitales. Me quedo con esa frase. Las profesionales de la enfermería hemos vivido administrando la miseria de los hospitales. Así de duro, así de terrible. Vamos a una pausa. La primera de nuestro foro de TV Azteca. Siga aquí, por favor. Presidente Mejía y Presidenta Márquez, sígueme explicando este asuntito concreto, esta circunstancia, este asunto que podría ser anecdótico del algodón, porque es simplemente un ejemplo de todo lo demás, porque si hablamos de todo lo demás no terminamos ahora y tenemos tiempo limitado acá. El secretario de Salud ha dicho que ante la carencia, por ejemplo, de un implemento, de un recurso pequeño pero importante, por supuesto, Claro. como el algodón en un hospital, en ese caso concreto, ¿por qué no cruzaron el cerco para ir al otro hospital a pedirle que se lo prestaran? ¿No funciona así la cosa en el día a día? Explíquemelo usted que sabe. Pues la verdad es que si somos parte del sistema de salud y estamos brindando atención, yo tengo que tener todos los insumos En la mano. en la mano. El Hospital El Tórax este año aperturó una emergencia de 24 horas al día. Eso significa, yo pensaré que la Secretaría de Salud hizo todos esos cálculos para poder decir que antes de que la emergencia estuviera abierta, se necesitaban tantas cajas de jeringas. Por ejemplo, Por ejemplo, al aperturar una emergencia de 24 se necesitan horas, más. se necesitan más. Y si un paciente vaya en el instituto, que llegue un paciente, un paciente neumópata, que Sí. llega en paro respiratorio, Ujú. en lo que usted piensa en moverse a traer un algodón, ese paciente se le ha muerto. Es decir, eso es jugar con la vida de un ser humano que ya viene con su salud deteriorada y que espera que esa emergencia que se ha aperturado para 24 horas va a tener todos los insumos y todos los requerimientos para salvarme la vida. Lo mismo es si llega una persona herida. En lo que yo me voy a traer, que el San Felipe queda largo del tórax. Usted se me ha desangrado y se me ha muerto. Entonces, creo yo... A mí no me ponga de ejemplo cuando se trata de desangrar. De eso no. Perdón, A mí no me ponga de ejemplo. Es eso, Mucho menos pues. para cosas como esa. Señor X, diga. Ajá, un señor X. Sí. Entonces, creo yo que es una visión muy limitada. Por eso le digo yo, no nos han invitado a las enfermeras a participar en puestos gerenciales. De hecho, si revisamos la historia y miramos los nuevos modelos de gestión que se han implementado en nuestro país desde en los gobiernos anteriores, han estructurado toda la parte administrativa de la Secretaría de Salud, en donde nos quitaron a las enfermeras los puestos gerenciales. Y las enfermeras en Honduras solo hemos tenido una época de oro. Cuando este señor Enrique Aguilar Cerrato fue ministro de Salud, que fue la época de oro de Honduras, en la administración de la salud pública de nuestro país, en donde nos dio a las enfermeras nuestro puesto como gestoras, como administradoras de la salud pública, y esa fue la única época que hemos tenido oportunidad de participar en la toma de decisiones y en la revisión de las políticas públicas del país. Quiero entender algo. Si el secretario de Salud insiste que hay suministro en los hospitales, ¿por qué
hay mejor nivel de suministro en términos de porcentaje en el hospital de San Marcos de Colón o Cotepeque o en el hospital de Santa Bárbara, que le toca muy de cerca su corazón, señor Mejía, que en los hospitales de Tegucigalpa, que tienen más cerca las autoridades centrales. ¿Hay alguien en los hospitales de Tegucigalpa, en la administración, los que están todos los días en la parte operativa del hospital, no el personal médico, precisamente, que conspira contra la buena administración de la salud o no? Mire, licenciado Ángel Darío Vanegas, yo trabajo en el sistema sanitario desde 1982. Era usted un niño en el 82. Casi un niño. ¿Qué cargo tiene usted en el hospital? Yo soy coordinador del servicio de anestesia del Hospital de Santa Bárbara. Muy bien. Yo conozco desde ese momento el sistema de salud. Y mire, yo conozco también la idiosincrasia del trabajador de la salud. Y no le digo que es un sistema usted sabe que en la Viña del Señor hay de todo. Pero en general el trabajador de salud es noble. Desde luego, apartando las excepciones, ¿va? Pero es noble en general. Entonces no creo yo que ningún trabajador de la salud esté conspirando ahorita contra el gobierno o contra el sistema sanitario del país. Entonces, ¿qué es lo que falla? ¿Falla el sistema? ¿Falla el procedimiento? ¿Falla que tiene que pedirle una firma en cada ventanilla para mover una caja? Si en un almacén hay una caja, vamos a mencionar cosas pequeñas, de guantes, de algodón, de mascarillas, de lo que ustedes necesitan, digamos. En la gaveta, en la bodega, no sirve de nada. De nada. Donde debe estar es en las manos de esta señorita, en las manos de este señor que están con un paciente aquí y con 10,000 pacientes en una fila de espera. Ahí es donde debe estar ese equipo y esos insumos, ¿o no? Claro, es ahí. Es que lo que le explicaba la licenciada Adela es correcto. Llega un paciente con un paro, con cualquier padecimiento. Con un infarto, por ejemplo. Ajá. Y necesita ponerle medidas de reanimación cardiopulmonar. Usted necesita todos los implementos, pero ya, ahorita. Sí, allí. No es irlo a buscar, de ir, por supuesto, ir a hacer un pedido. Pero vamos a lo siguiente. Sí. Usted está frente al paciente. Yo entendería, y me parece absolutamente lógico, que no es a usted a la que le corresponde cruzar la calle e irle a decir a otro señor que está en la otra esquina, présteme por favor un equipo para atender a un paciente. No es a usted, de acuerdo. Hay un administrador que debería saber por las mañanas, hoy no tenemos aquí ni una sola jeringa y van a venir 20,000 personas a que les apliquemos una inyección. ¿Dónde están esas 20,000 jeringas? Debo proveérselas a este equipo que va a trabajar en la primera línea con los pacientes. Entonces estamos llegando a un descubrimiento. El gran problema del sistema entonces son los administradores. ¿Qué explicación tiene usted? Yo le voy a poner un ejemplo. Usted creo que conoce la zona de Santa Bárbara, ¿va? Y ahí somos para hablar muy folclóricos. Tenemos nuestros refranes, ¿va? Y un amigo de Santa Bárbara me decía a mí, me decía, si usted quiere meterme, decía, curandero, me dice, primero tiene que conocer la hierba. Esa no me la sabía. Y es lógico, ¿va? Es lógico, porque miren, en la administración pública, producto de la misma politización, han incrustado servidores públicos o funcionarios que no conocen la hierba. Los metieron de curanderos, pero no conocen la hierba. Eso es lo que está pasando en el sistema sanitario. Sí. ¿Está usted de acuerdo? Mire, Claro y le voy a poner un ejemplo. Mire, a un hospital llegó un administrador, ahorita, en esta administración pública, llegó un administrador y los compañeros salieron y lo recibieron y de buena fe le dijeron, mire, compañero administrador, le vamos a dar un consejo. Mire, usted estudie la ley de servicio civil, estudie el Código del Trabajo, estudie la Constitución de la República, estudie el reglamento interno de personal, estudie las normas que se aplican aquí internamente en el hospital. Dice, la respuesta fue, yo no vengo a eso. Yo vengo, dice, a aplicar números. Dice, yo no tengo por qué saber las babosadas. Entonces quiere decir que es una persona que no sabe
pero tampoco se deja enseñar, no se deja, por lo menos aconsejar. ¿Usted Entonces, qué me mire, dice de ese mecanismo, de ese modelo de gestión que tenemos de los administradores de los hospitales y los demás operadores? Es un sistema politizado. Cada puesto de trabajo tiene un perfil funcional y una descripción del mismo puesto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, enfermera, no voy a ocupar un puesto de abogada. De acuerdo. ¿Por qué? Porque mi perfil funcional ya está descrito. Ujú. Tenemos leyes y ya está definida cuál es mi ámbito profesional. ¿Qué es lo que está pasando? Y es histórico, por eso le decimos, no es de este gobierno. Se ponen las personas por política. Venir, sos mi amiguito, sos el que estuviste en mi campaña, te voy a poner en tal lugar. Y si sabe leer y escribir mejor. Y si sabe leer y escribir mejor, y eso se lo podemos contar gremialmente, donde hemos tenido jefes de talento humano en diferentes instituciones que quieren transgredir los derechos de las enfermeras profesionales que ya están descritas en nuestro estatuto, y él desconoce, pero ¿cómo va a desconocer si no tiene ni siquiera la mínima idea de lo que significa una ley? Ujú. Entonces a eso vamos. La selección del talento humano en todo el mundo está basada de acuerdo a estos principios de la descripción del puesto, es decir, qué funciones va a ir a desempeñar esta persona y qué conocimientos o qué formación académica tiene. Por eso le ponía el ejemplo que si yo estudié para ser enfermera profesional, no voy a ir a ocupar o voy a ir a ostentar un puesto en la Corte Suprema de Justicia, porque ese no es mi quehacer. Es igualito el ejemplo. No sé si con eso yo lo dejo claro. Estoy de acuerdo, estoy ¿Verdad? de acuerdo. Ahora, explíqueme algo. ¿Hay desabastecimiento de medicinas como lo dicen los pacientes en los medios de comunicación o están abastecidos los hospitales como dice el gobierno? Están desabastecidos. Hemos venido, lo que decía Miguel, en torno a toda la propuesta que se le hizo a este gobierno como gremios, porque nosotros como enfermeras profesionales También participamos, participaron, sí. porque teníamos esa esperanza de ese cambio, Ujú. ¿verdad? Ese cambio en la administración. Nosotros como personal asistencial y operativo, si nos podemos llamar de ese modo, hemos visto todo el proceso que se lleva para solicitar una caja de jeringas. Ya el Estado de Honduras, en esa protección del bien público, tiene leyes de adjudicación y de compra. Totalmente, sí. Engorroso. Totalmente, sí. Hay medicamentos, por ejemplo, que se utilizan en los hospitales que no están dentro del cuadro básico. Ujú. Entonces llega un paciente y requiere de un medicamento X que no está en el cuadro básico, Ujú. el proceso administrativo a usted le puede llevar hasta un mes. Y es absurdo y es injusto, porque para Así comprar es. una jeringa hay que dar una vuelta de 500 trámites y para blindar una Prado basta la firma de un señor y la emisión de un cheque para blindar una Prado para un funcionario. Al fin de cuentas, explíqueme otra cosa. ¿Los actuales administradores y directores de los hospitales son heredados de la dictadura o son nombrados ahora? Pues han ido en ese proceso de cambio, ¿verdad? Han ido en ese proceso de cambio, pero yo le voy a decir un concepto. Y creo yo que cuando ya finalizan las elecciones y en un mundo ideal, Sí. y ya elegimos un gobierno central, nosotros tenemos que ver a los funcionarios públicos desde su formación académica. Y fíjense que a veces no me gusta decir estas cosas porque no tenemos ese mundo ideal. Entonces sustituimos gente muy preparada académicamente, muy profesional, porque dentro de todos los gremios y de todos los partidos políticos hay gente muy bien formada. Sí. Pero acá el
El criterio de selección suyo es su afiliación política. Entonces, los buenos hondureños que podemos aportar desde nuestra formación académica en pro de la salud pública de Honduras. Si no llenan el requisito de la afiliación política, Yo no lo lleno. no son tomados en cuenta. Yo no lo lleno. Yo le puedo decir, yo tengo una maestría en epidemiología y una maestría en dirección de recursos humanos. Y administrativamente, desde mis dos visiones, y soy enfermera profesional, y desde mi visión podemos hacer muchos cambios. De hecho, cuando se empezó la pandemia, como epidemiólogos, tenemos la Asociación de Epidemiólogos de Honduras, nos juntamos para poder ayudarle al Estado de Honduras en medio de la pandemia, sin cobrar un centavo, a hacer toda la revisión de los protocolos de atención cuando se iban a reaperturar las iglesias, cuando se iban a reaperturar todo ese proceso, lo hemos hecho. ¿Por qué? Porque hemos estudiado para eso. ¿Usted llena ese requisito de la afiliación política? No. Vamos a una pausa, la última del programa. Siga con nosotros, por favor. Solo nos separamos un par de minutos. Solo tenemos unos minutos. Hábleme de sus gremios. ¿Cómo está el Citramedis y los trabajadores de la salud a los que ustedes arropan en su organización? Bueno, nosotros somos una organización multidisciplinaria. Cuando le estoy hablando de multidisciplinaria, quiere decir que la integran médicos, licenciadas en enfermería, auxiliares de enfermería, técnicos de salud en todas las especialidades, personal operativo hasta personal de yardería, personal de vigilancia. Por eso le estoy hablando que es un sindicato multidisciplinario. Es un sindicato multiétnico porque tenemos de todas las etnias existentes en el país. Tenemos una afiliación muy considerable según consideraciones que ha hecho una organización internacional a la que nosotros pertenecemos, que es la Internacional de Servicios Públicos. Es el sindicato más grande, hablando cuantitativamente y cualitativamente, en el istmo centroamericano. Es antiguo el Citramedis, ¿verdad? Tiene ya muchos años. Fue fundado el 26 de julio de 1966 en San Pedro Sula. Ni soñábamos en nacer ni usted ni yo. Y lo fundaron eminentemente solo mujeres. Ah, mire. Sí, mujeres fueron las valientes. Qué detalle más interesante. Quienes lo fundaron. ¿Ustedes solamente defienden su gremio? ¿Son ustedes un grupo de interés o defienden a los pacientes y defienden al pueblo de Honduras? No, al contrario. Nosotros somos un sindicato que está conformado por principios, valores y virtudes, y dentro de nuestros principios pues está la solidaridad, y la solidaridad con el pueblo hondureño, y no solo con el pueblo hondureño, sino que con todos los pueblos del mundo. Entonces somos un sindicato incluyente, somos un sindicato que guarda la paridad de género, que le da espacio también a los jóvenes y a todos los grupos que son vulnerables en la sociedad hondureña. ¿La directiva está con las mismas líneas políticas de los partidos que están en el poder en cada turno? Nosotros hemos tenido dentro de las virtudes nuestras ha habido eso, que históricamente hemos sido un sindicato independiente. Nunca ningún político, ningún partido político. Claro, nosotros interlocutamos con los partidos políticos. Desde luego, eso es. Porque son los que están en el poder. Eso es correcto. Y es con ellos que nos corresponde. Desde luego. Sí, pero otra cosa es que sean sindicatos satélites de los partidos. Pero no somos partidos satélites, no somos, sindicatos satélites de los un partido político. Eso tenemos una independencia y la hemos tratado de mantener vigente a costa de muchos sacrificios, porque esto cuesta en esta sociedad hondureña, donde quieren que uno tome partido político por diferentes rumbos. Desde luego. Desde luego, yo con esto no le estoy diciendo tampoco que la militancia nuestra no es militante de algún partido, porque aquí hay de todos los partidos. Desde luego, como es natural. Como es natural. Y que muchas veces a los mismos políticos les cuesta entender eso. Sí. Porque nosotros estamos conformados por activistas, por trabajadores. Por afiliados de... Y los trabajadores son trabajadores, no son militantes de un partido. Son afiliados del Partido Liberal, del Partido Nacional, del Libre. Así es. De la UD. ¿O sin partido? O sin partido. Son independientes. Igual. Muchos, sí. ¿Su presidencia por cuántos años es? Es por 3 años.
por 3 años. ¿Este es su primer periodo? No, yo llevo reelecto 5 periodos. No me diga. Sí. ¿Le gusta la reelección a usted? Sí, pues, los compañeros han valorado nuestro trabajo y ahí nos han tenido. Pero ¿Es saludable para una organización gremial que No. un presidente esté tanto tiempo? no, nosotros más bien estamos en eso, más bien en vías de retirarnos porque creemos que hay que darle paso a nuevas generaciones. Tiene que haber un relevo generacional Sí. que le venga a dar nueva vitalidad a este sindicato. Y reforme la ley. No, No a la reelección, ponga en la sí. ley. No, es que los compañeros lo han pedido por unanimidad. Fíjese, me precio de ese. No es petulancia, pero me lo han exigido, ¿va? Entonces entiendo. me lo han dado por unanimidad, ¿va? No Por entiendo. aclamación. ¿Cuándo termina el periodo? Pero también ¿Este periodo actual cuándo termina? terminamos en julio, el 26 de julio, primero Dios. Ya. Sí. Doña Ela, cuénteme de su gremio. ¿Cómo está el Colegio de Profesionales de la Enfermería de Honduras? Pues el gremio de profesionales de enfermería de Honduras es un gremio con una membresía de 6,000 enfermeras. Somos relativamente pocas, ¿verdad? Donde su mayoría pues somos mujeres, ¿verdad? Se podría decir que un 98%, y esta es una tendencia a nivel mundial. Decirle que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pues el año 2020 aperturamos 2 posgrados, uno con orientación en cuidados críticos y urgencia y el otro en ginecobstetricia. Para este año 2023 hemos abierto cuidados críticos, ginecobstetricia y pediatría, con el objetivo pues de dar respuesta a toda la problemática de salud que impera en nuestro país. Usted es catedrática, ¿verdad? Sí, soy docente del Cuénteme posgrado. qué están haciendo. Pues estamos impulsando los posgrados en enfermería, pues necesitamos enfermeras especialistas que puedan tener ese abordaje, ¿verdad? Con una visión más especializada hacia la población y para poder dar respuesta a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles son las necesidades principales que tienen las profesionales de la enfermería que están trabajando en el sistema de salud público? Pues mire, necesitamos que se nos aperturen más plazas, ¿verdad? Uno de los grandes peligros que está viviendo la enfermería a nivel mundial es la migración enfermera. La enfermera hondureña, la joven, la recién graduada, está migrando a Estados Unidos, está migrando a Europa y eso es fuga de cerebros, es decir, que el Estado de Honduras está invirtiendo en educación pública para enfermeras profesionales y estas enfermeras están migrando a otros países porque no se miran acá en este país todas las garantías, ¿verdad?, en derechos humanos y laborales para poderse quedar. Esa es una preocupación que tenemos como colegio. Y la otra situación es que estamos viendo en los últimos tiempos que se está institucionalizando la violencia. Y como mujeres, como madres de familia, como esposas, como profesionales, miramos una fuerte amenaza en estas nuevas tendencias que se están desarrollando en nuestro país. ¿A qué se refiere con esa alusión a la violencia concretamente relacionada con su gremio? En todos los sentidos, mire, nosotros para desarrollar nuestro trabajo en el nivel local, en el primer nivel de atención, nosotros tenemos peligro en las calles, ¿verdad?, por grupos criminales. Hay lugares inclusive donde como personal de salud no podemos llegar, no tenemos acceso, porque son lugares que están siendo manejados por grupos delictivos. Eso limita el acceso a la salud al pueblo. Y si lo miramos dentro de lo que son las instituciones, pues usted ya vio las últimas noticias donde se nos cierra el acceso a los servicios, a nuestras instituciones, como fue en el caso del Hospital del Progreso Lloro, donde el personal de salud se enfrentó a golpes con las personas que tenían que se tomaron el hospital, pidiendo que se destituyeran las autoridades de
de esa institución. ¿Cómo ven ustedes y cómo reciben eso ustedes que los activistas de cualquier señor de la política hoy en día se tomen un hospital y digan, mire señores, aquí venimos nosotros porque queremos nombrar a este señor de director, este señor de administrador, este señor de gerente de allá, este señor va a ser el encargado del quirófano, este señor va a ser el instrumentista, este otro señor va a ser el anestesista, etcétera, etcétera? Pues eso viene a limitar aún más el acceso de ese 17% de la población hondureña que ya no tiene acceso a ningún servicio de salud. ¿Quién debería corregirlo? Porque es una anomalía a todas luces. La administración pública. La administración pública. Estamos claros que todo hondureño tiene derecho a trabajar. Y sí están haciendo estos cambios porque venimos de 12 años de un gobierno de otro partido. Estamos claros que tienen que hacerse cambios. Pero no son esos los caminos que se deben de recurrir. Tomarse una institución de salud, cerrarla y abrirla hasta que me cumplen mis peticiones. Creo yo que eso no es correcto. Unas últimas reflexiones. Presidente del Citramed, don Miguel Ángel Mejía, si estuviera en sus potestades cambiar el sistema de salud, adecuarlo a lo que necesita este pueblo nuestro, ¿qué haría usted? Bueno, erradicar a lo máximo la corrupción que ha imperado en la Secretaría de Salud, que de paso en estos momentos tampoco tenemos denuncia en esta administración, eso debemos de ser, hay que esperar, ¿va? Pero hasta el momento no hay una denuncia de un acto de corrupción así que sea tan emblemático como por ejemplo los hospitales móviles. No hay que esperar que sean cosas tan gordas. Esperamos que no, esperamos que esto siga así. Aumentar el presupuesto de la Secretaría de Salud, aumentarlo, pero también eficientar su Utilización. Uh-huh. Porque de nada sirve aumentarlo para seguir en lo mismo. Para seguir en lo mismo. Uh-huh. Y la otra es erradicar al máximo nivel la politización que hay en la Secretaría de Salud. ¿Usted qué haría, doña Ela, si esta mañana le fueran dadas las potestades para cambiar este sistema en el cual usted ha entregado su vida y su talento? No elegiría un ministro de salud, elegiría crear una mesa técnica donde haya una discusión del sistema de salud público, incluyendo a los compañeros de los sindicatos, porque cada uno de nosotros tiene una visión diferente. Creo yo que esa es la fórmula que no nos está dando los resultados. Las políticas públicas de nuestro país tienen que tener una visión diferente, visto desde la óptica de cada profesional que participa en la prestación de los servicios de salud. Y yo creo que ahí van a haber diferencias. Además, pues, el incremento del presupuesto es necesario. Ya somos 10,000 habitantes, se necesitan contratar más enfermeras, más médicos, más odontólogos. Hay un dato bien interesante que escuché de los psicólogos en una de las reuniones que tuvimos y dijo que solo habían 17 psicólogos en todo el sistema, toda la Secretaría de Salud nombrados. No me diga. ¿Cómo está entonces la salud mental de esta población? Es un desastre. Entonces eso le dice a usted que es un desastre. Exacto. No es un desastre. Es que mire, aquí estamos hablando de un sistema. Es que la salud mental, disculpe que le interrumpa, es que la salud mental es casi nula. Porque si usted analiza también los centros, los centros neuropsiquiátricos están concentrados en la zona central del país. Estamos de acuerdo, querido paisano. Sí. Ese no es un asunto prioritario para las políticas públicas. Aquí los hospitales, lo tenemos claro todos, están para atender cosas de graves a gravísimas. Ya cuando no hay otro recurso, de graves a gravísimas. Aquí en un hospital, ustedes, aunque tengan buen corazón, pero el sistema no les permitiría aceptarme, voy a ponerme de ejemplo, me rechazarían en la puerta del hospital donde trabajan si yo llego a decirles una mañana cualquiera que voy a buscar asistencia porque me siento triste. Por ejemplo, ¿no le podría porque atender? Me siento angustiado, porque me siento sin esperanzas. Ustedes dirían, y este loco está bromeando. Quítese de ahí, compañero, que aquí viene otro señor con 7 tiros en el pecho que viene agonizando. Es una realidad. Es decir, la salud mental, ustedes dirían, no, señor, fíjese que aquí estamos atendiendo cosas serias.
váyase usted con sus tristecitas y con sus cositas para otro lado, porque la salud mental no es atendida en Honduras por nadie. A nadie le interesa. A nadie le interesa. Mire, en este momento, hoy que nosotros estamos hablando, en un hospital de Filadelfia, una paciente acaba de ganarle una demanda al Hospital Jefferson porque no fue atendida por mal cálculo a la hora de atender su cuadro ginecológico y le dijeron que no le tocaba el parto todavía. Se fue, tuvo en las afueras del hospital y el niño tuvo una lesión. Le puso una demanda y ganó $500 millones. Ese no es el tema importante. Lo lamentable es la lesión del niño, sí. de la criatura que ha nacido. Pero lo que vemos es cómo el sistema protege al paciente, que es lo que aquí en Honduras no tenemos. Gracias, señores. Nos hemos quedado sin tiempo, pero estoy muy agradecido con su comparecencia. Presidente del Citramed, don Miguel Ángel Mejía, y presidenta del Colegio de Profesionales de la Enfermería, doña Aela Márquez. Que tengan un buen día y les espero cuando tengan tiempito para que platiquemos de nuevo, ¿les parece? Muy bien. No, con mucho gusto. Con mucho gusto. Estamos a la orden. Les agradezco muchísimo. Todos los discursos se quedan reducidos a tamo, reducidos a nada, si seguimos viendo que a los muertos sus pacientes los siguen bajando en hombros porque no funcionan los ascensores de los hospitales. Si se siguen usando algodones de fuentes donde no deben buscarse para atender las necesidades de los hospitales. Gracias y adiós.